Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales. Sean bienvenidos a un video más dentro de su canal. En esta ocasión, como se los prometí en una publicación dentro de este canal de YouTube, hoy hablaremos acerca de este documental que, bueno, a priori yo les califico como grandioso, como muy revelador de una verdad que no había sido develada actualmente acerca de este sistema acusatorio que está rigiendo a México en cuanto a procedimientos penales. Y creo que es de vital importancia que antes de que vean este video completo, a partir de ahora, vayan y vean ese documental, lo vean completo evidentemente y regresen a este video porque es muy importante que yo dé por sentado que ustedes ya lo vieron para que podamos entender cuál es el contexto de este documental y si realmente hay algo más. Que bueno, en el documental se hace lo posible por el enfoque que le dan a estas 4 personas detenidas de manera aparentemente falsa, con hechos inventados, pero que hay un trasfondo todavía más grande en cuanto a fiscalías, policías, poder judicial. Sin duda es muy importante que lo vean y una vez que lo hayan completado de ver, regresen a este video. A partir de ahora, bueno, quiero discutir lo que en principio me dejó la impresión este documental. Y yo no quisiera que lo vieran como entretenimiento. Aunque está en Netflix, este documental realmente no es de entretener, no es algo con lo que nos podamos divertir o alguna sensación que produce cualquier serie en Netflix. No, sin duda, esto es muy preocupante y nos debe de preocupar a todos como sociedad vulnerable que somos actualmente. Evidentemente, todo tiene que ver con las policías, tiene que ver con los agentes del Ministerio Público, en general la Fiscalía, y también con los jueces de control que son el Poder Judicial. Todos estos operadores del sistema acusatorio se han encargado de hacer que este sistema sea lo más corrupto posible, por infinidad de cuestiones que podamos hablar. No sé si recuerden algunos de ustedes el video anterior en el que hablábamos de la situación que había pasado con Octavio Caña, que no hay que olvidarnos de lo que pasó. Pues en ese video yo les decía lo que acostumbraban las policías, que no debíamos de confiar 100% en ellos y que en el Estado de México es uno de los lugares en los que hay más falta de aplicación de la ley y en la que los propios policías se convierten literalmente en delincuentes. Esto es, se dedican a extorsionar, se dedican a inventar hechos con tal de ponerte a disposición de los fiscales y los fiscales de ponerte a disposición de los jueces de control para poderte privar de la libertad en algún momento con la finalidad de obtener un lucro, un beneficio económico. Pero digo, esto simplemente era una parte del gran contexto que como abogado se viven todos los días y que como parte de que fui del Poder Judicial también viví todo este tiempo que fui funcionario público. Si el día de hoy no pertenezco a dicho Poder Judicial, eh, es precisamente por escapar de muchas cosas como lo es una de ellas la corrupción. Pero bien, yo quisiera que este video les sirviera, porque lo que escuchen aquí sin duda les va a servir para tomar mejores decisiones a la hora de interactuar con cualquiera de estas autoridades, como las repetía, son 3 autoridades. Y para que ustedes tomen la mejor decisión para poder salvar su situación jurídica. No sé si recuerden que en el video de Octavio Caña yo siempre les decía que cuando tengan contacto con la policía por que los quieran multar o detener, cuando estos no tengan ni la facultad ni el derecho de hacerlo, pues hagan una transmisión en vivo, protéjanse. De verdad que nunca sabemos en qué momento de nuestro pasar en este mundo podemos tener un contacto con seres que pueden generarnos un perjuicio. Y estos seres son autoridades, son los que aparentemente o tienen que cuidarnos, o tienen que investigar los delitos, o tienen que juzgar estos hechos delictivos. Este documental comienza con la historia de estos 4 individuos que son los que protagonizan evidentemente toda la narrativa del documental. Me refiero a Héctor, a Gonzalo, a Darwin, a Juan Luis. Todos ellos aparentemente y desde la óptica del documental acusados falsamente de 2 delitos. El primero de ellos, tentativa de secuestro. El segundo de ellos, secuestro agravado, que son 2 hechos delictivos
diferentes porque aparentemente son hechos que podrían ser conexos, pero no lo son, ya que las víctimas son diferentes y las modalidades y circunstancias son también totalmente diferentes. Como sabrán y han visto en el documental, todo comienza en un aparente tramo de una carretera que está en Ciudad Pemex, o al menos por ahí, en Macuspana, en el estado de Tabasco, y que se sitúa junto a una gasolinera en la que de cierta forma interactúan todos los acusados de este delito, o ambos delitos, y que sin conocerse aparentemente, son inmiscuidos a un hecho delictivo como lo es un secuestro, en contra de unas víctimas de las que ellos relatan que jamás conocieron porque antes de que se cometiera la conducta delictiva de los dos hechos aducidos por las víctimas, ellos se encontraban haciendo distintas circunstancias que son perfectamente corroborables como coartadas y que evidentemente ponen en duda la versión de la fiscalía de que ellos inicialmente secuestraron a una de las personas y en la otra intentaron secuestrarlos. Pero fíjense que cuando yo vi el documental, más o menos sabía por dónde iba a ir, pero jamás imaginé, porque ni aún yo en la práctica he visto jueces, policías y ministerios públicos que se atrevan a tanto con tal de privar de la libertad a unas personas de manera falsa, aparentemente. Para comenzar acerca de lo que quiero hablar, aquí se ve lo que las fiscalías todo el tiempo hacen, y que esto sí se hace en casi toda la República Mexicana, en la mayoría de los estados, es lo que al menos yo lo conozco como el chalequito, como que te aplicamos un chaleco. ¿A qué me refiero? Miren, las fiscalías, cuando tienen la necesidad, y quiero que escuchen esto bien, porque se los pueden aplicar a un familiar de ustedes, porque se los pueden aplicar a ustedes mismos o a alguien que ustedes mismos conozcan, y es importante que sepan cómo operan para que también se lo comenten a sus abogados o siempre tengan la duda de lo que pueda pasar. Yo lo he visto como litigante ahora y también lo he visto anteriormente como funcionario público que fui. Yo estuve adscrito con muchos jueces de control, jueces de los que vi infinidad de cosas, muchas buenas, debo de decirlo, debo de reconocerlo, pero otras cosas que lamento y que, bueno, pues quedarán en mi memoria para siempre y que me han hecho aprender que este sistema tiene cosas buenas, pero por supuesto también tiene cosas muy malas. Y me refiero que estos chalecos que hacen, que les pueden aplicar a cualquiera, consiste en que yo te invento un delito por el cual sé perfectamente que no me alcanza para que probablemente te vinculen a proceso, o que si te vinculan a proceso es muy seguro que no continúes con el procedimiento más adelante. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia probatoria. ¿A qué me refiero? Que como todo es inventado, no hay cómo sostener esta circunstancia para que tú puedas ser procesado. Y en su momento, como les decía, en la vinculación al proceso, un juez de control les compre ese delito, porque saben que a final de cuentas están siendo videograbados y que en cualquier momento cualquiera se puede dar cuenta de que lo que están haciendo está mal. Por eso te entretienen el tiempo constitucional que tiene la gente del Ministerio Público y también el juez para tenerte retenido y detenido, y además todo esto que usan es en beneficio de la fiscalía para solicitar una orden de aprehensión. Es más, tú estás dentro de un mismo juzgado de control puesto a disposición y el agente del Ministerio Público está con un juez con el que tú estás privado de la libertad. Y al mismo tiempo van con otro juez del mismo juzgado y te están cocinando la orden de aprehensión para que si tú obtienes la libertad, en este caso pasó en la fiscalía porque fue la propia fiscal la que ordenó la libertad en términos del 140, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero normalmente lo que yo les digo acontece siempre en el Poder Judicial. Entonces, como tiene un plazo de retención, el agente del Ministerio Público se puede justificar que tú estés detenido para que una vez que te ordene la inmediata libertad, a ti te saquen una orden de aprehensión que previamente le solicitaron a un juez de control. Entonces, tú sales muy campante, muy firme de que lo que pasó no es cierto y viene la orden de aprehensión. Vienen los ministeriales con la orden de aprehensión, te la enseñan, si es que te la enseñan, y nuevamente te llevan a las instalaciones del agente del Ministerio Público para que posteriormente, ahora sí, con el delito que les interesa sancionarte, que normalmente es de mayor penalidad, es más gravoso, pues te pongan a disposición ahora del juez de control. Es una táctica que, bueno,
tiene muchos años, no es algo, de hecho ni siquiera es algo que sea de este sistema, es del sistema inquisitorio, pero que yo he visto que se ha perfeccionado en este sistema y que por eso mucha podredumbre dentro de toda la práctica, ya sea ministerial, judicial, policial de este sistema. Es lo que se ve en este documental. Fíjense que cuando ellos son acusados inicialmente de tentativa de secuestro, pues evidentemente al fiscal no le alcanzaba. Después viene la inmediata libertad de ellos y cuando salen les notifican que tienen una orden de aprehensión, ahora de un secuestro agravado. Y lo que más duele, lo que más da coraje es que los hayan engañado con tal de decirles que ya iban a salir, cuestión que no era así. Entonces es como un golpe bajo, yo digo que es ni siquiera es innecesario, ¿no? Que te hagan una circunstancia de esa naturaleza. Y por si no fuera poco, ahora todo esto o toda esta circunstancia de hechos son sostenidos de manera falsa aparentemente por o por las que son víctimas de todos estos delitos. Hay tantas cosas que el documental muestra que se puede atrever a hacer una fiscalía, de las cuales uno a veces ni se imagina. Es más, a uno como abogado ni se imagina. Afortunadamente, este asunto cayó en manos de un abogado que yo debo decir, evidentemente estaba preparado, conoce este sistema y ni siquiera tendré yo que decir si lo conoce o no. Se respira, se siente. Me refiero al abogado Andrés Andrade, quien en la mayoría, o si no está en todo el documental, aparece dando comentarios y es quien llevó la defensa de estos individuos. Como ustedes lograron ver, de hecho, se enfatiza que antes de que este abogado tomara protesta y cargo de estos individuos, de estos acusados, ya habían tenido un abogado, el cual aparentemente en un juicio oral se aprecia que está realizando preguntas. No sé si era el juicio oral, una audiencia dentro de la vinculación a proceso que estaban incorporando medios de prueba, pero evidentemente se está haciendo un interrogatorio o un contrainterrogatorio y ni siquiera tiene la posibilidad de hacerlo bien. Ni siquiera de tantas preguntas que lanzó, porque no sabe y no conoce este sistema, perjudicó a sus clientes en muchas circunstancias. Y es algo que inicialmente a muchas personas, y muchas personas que me contactan, padecen todo el tiempo. Abogados que se dedican a otras ramas del derecho, por ejemplo, civil, laboral, mercantil, administrativo, y que quieren venir a este sistema acusatorio a pensar que simplemente leyendo el código uno aprende, y lo cierto es que no. Hay muchísimos abogados que intentan hacer esto, que se dedican a muchas materias y que realmente, al menos en el penal, no logran abarcar lo que se necesita para poder defender de manera adecuada a una persona. Por eso es muy importante que cuando ustedes contraten un abogado en materia penal, al menos tenga experiencia en materia penal. No simplemente basta que sea abogado, sino que tenga al menos el conocimiento de cómo se desenvuelve una audiencia. Muchas circunstancias que la verdad es que no cualquier abogado hoy en día sabe. Al menos me refiero de los que litigan muchas áreas. Y también hay que reconocer que hay muchos abogados buenos en este sistema, hay bastantes. Desafortunadamente, por alguna razón, no siempre las personas llegan primero a esos abogados. Por lo que respecta al Poder Judicial, yo que fui parte de él, sé todo lo que se puede hacer bien y sé todo lo que se puede hacer mal. Sé todas las circunstancias posibles que puedan perjudicar a un defensor mío. Al menos yo ya sé todas esas circunstancias porque trabajé un tiempo ahí y me logré percatar de todo lo que se puede hacer bien, todo lo que se puede hacer mal. Sin duda el documental muestra muchas cosas de las que no se deberían de hacer. Y hay una parte que me indignó tanto porque cuando ya habían sido absueltos por el secuestro agravado, al momento de dar el fallo, interrumpen la audiencia para notificar que tenían conocimiento de que existía una orden de aprehensión. Eso de ninguna manera puede pasar. Eso de ninguna manera tiene ni siquiera... Eso es, para tratar de resumir, eso no se puede hacer, vaya. Ni siquiera está bien. Un juez de juicio oral no puede pronunciarse al respecto de si existe o no existe una orden de aprehensión. En tal caso, sales de tu audiencia absuelto y te ponen a disposición afuera del agente del Ministerio Público del juez por el cumplimiento de una orden de aprehensión. Entonces, esa fue una chicanada bajísima. Fue una cuestión que me dio asco ver
que se hayan atrevido a tanto con tal de perjudicar a unas personas que ya habían sido absueltas. Y como en el documental se ve a lo largo de todo el tiempo, nunca pudieron sostener, sin tener que mentir la Fiscalía y el Poder Judicial, la verdad fáctica que estaban planteando en el procedimiento penal. Sin duda, los fiscales que ahí aparecen en algún momento van a tener que ser procesados. Yo estoy seguro que este asunto no va a quedar ahí y estoy seguro que el tribunal colegiado va a resolver lo contrario a lo que han resuelto todo este tiempo. Y van a destapar la cloaca que hay en Tabasco. Principalmente, fíjense que en la mayoría de los juzgados del sur de nuestro país son así. Son lugares de los que ya ni siquiera puedes llegar a aducir cuestiones de derecho porque ni siquiera las aplican, digo. Al menos en el centro y en el norte hay una diferencia en cuanto a juzgados penales o centros de justicia penal. Pero lo que es el sur es como Tabasco la gran mayoría. Y bueno, no nos podemos esperar una circunstancia diferente de autoridades que son totalmente corruptas. Ahora, aquí sé que muchas cosas de las que yo digo ya las dan por ciertas. Y sí, está bien. Pero hay muchas otras cosas que las personas tienen duda de si son ciertas o no. El tema de la corrupción es algo que es más que obvio en nuestro país, pero que por una cuestión cultural no queremos aceptar. Y que los poderes judiciales y las fiscalías tratan de ocultar ante lo evidente, ante su trabajo tan podrido, ante su mala praxis todo el tiempo. Siempre tratan de ocultar. Yo no entiendo cómo, a pesar de estar siendo videograbados en las audiencias, a pesar de estar videograbados afuera de las audiencias realizando este documental, los agentes del Ministerio Público, el del área de alto impacto de la Fiscalía de Tabasco, se hayan atrevido a tanto con tal de condenar a unas personas cuando no tienen el material probatorio suficiente. De verdad que eso indigna. E indigna más que no les bastó demostrar que en una carpeta no fueron lo suficientemente preparados para poder sostener que ellos eran culpables y para que en la siguiente tampoco lo pudieran hacer y por sobre todo hayan falseado muchísimas circunstancias. Que los jueces de control, y fíjense, que los jueces de control se hayan atrevido a que sin sustento probatorio más allá de toda duda razonable, pudieran haber condenado con lo que tenían y haber desestimado cosas que son desestimables, que no se pueden hacer a un lado y que evidentemente el tribunal al menos el tribunal colegiado va a tomar en consideración de manera preponderante, porque hay violaciones categóricas a este debido proceso. Imagínense, en un juicio oral lo que se pretende es la mayor concentración de actos procesales posibles, porque el juez debe de estar metido en el desahogo de las probanzas para poder estar en aptitud de dar un fallo justo, un fallo conforme a derecho. Pero si entre audiencias se están haciendo lapsos de hasta un mes entre una jornada procesal y otra, entonces le das en la torre, o sea, destruyes toda la concentración que puede tener el juez, me refiero a la concentración mental y esa parte emocional que necesitan para poder estar al tanto de todo lo desahogado. Obviamente, ¿saben qué hacen los jueces cuando son juicios orales? Ponen a todo su personal a transcribir literalmente todo el contenido de las audiencias, para que bien fácil copien y peguen. Cuestión que, digo, no está prohibida, pero evidentemente está mal en una práctica judicial, porque simplemente se dedican a copiar los argumentos de las partes que previamente fueron transcritos por su personal judicial para que en un documento de Word simplemente con un formato que ya tengan de muchos juicios orales que hayan presidido anteriormente, simplemente peguen argumentos, declaraciones y no tengan la necesidad de hacer un raciocinio, de hacer un pensamiento razonable que pueda dar como finalidad principal una sentencia justa, una sentencia que pueda destruir realmente la duda razonable que siempre existe y que pueda existir, y principalmente, mejor dicho, para que pueda destruir la presunción de inocencia de los acusados. Por otra parte, están los tribunales de alzada que en teoría tendrían que resolver lo que los tribunales de primera instancia se pronuncian o realizan como resolución de un asunto en concreto, con una sentencia. Pero
Al menos yo sé perfectamente que un tribunal de alzada que pertenece al mismo Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Tabasco, de Puebla, de todos los estados que hay, siempre hay un tribunal superior que engloba también al Poder Judicial propio y que ahí se encuentran, bueno, los magistrados que se van a encargar de poder revisar el trabajo de los tribunales de primera instancia, como mencionaba. Pero lo cierto es que ellos nunca revisan nada. Lo cierto es que siempre confirman todo. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma esfera, porque pertenecen al mismo Poder Judicial y porque siempre hay un presidente del tribunal que cuando hay asuntos de esta naturaleza les dice en qué sentido deben de pronunciarse al respecto de una determinada resolución, si la deben de confirmar, la deben de revocar, en fin. Entonces, realmente esto es un cotorreo, yo digo, esto es simulación. Pensar que el tribunal, y lo digo porque a pesar de que, bueno, al abogado no le quedó de otra más que aceptar el fallo condenatorio por una sentencia de 3 años en contra de la tentativa de secuestro, la fiscalía en el último día que tenía para apelar, casi como narra el abogado en el último minuto, apela la decisión de los 3 años y después, lamentablemente, el tribunal condena a 50 años. Evidentemente se inconformaron contra la resolución del primer juez o del primer tribunal colegiado de enjuiciamiento para que después el tribunal de alzada, al momento de revisar esto, pues agrandara más la sentencia hasta los 50 años que al final quedó. Y tú te preguntas, ¿por qué pasan todas estas cosas? Sé que si ustedes ya vieron el documental, hay tantos temas de los que podríamos hablar, pero que me sería muy imposible. De hecho, este video ya está quedando larguísimo, pero es que son tantas circunstancias de las cuales podríamos hablar horas y horas, que no hay tiempo que pueda poder alcanzarnos para este fin. Pero sin duda, como lo vimos, tampoco en los tribunales de alzada podemos confiar. Allá afuera hay muchos casos parecidos y como conclusión yo quiero decirles, no en todos los estados, no en todas las fiscalías, no en todos los poderes judiciales ni en todas las policías absolutamente, esto es de la misma forma o operan de esta misma forma, sino cada uno tiene un balance y algunos son extremistas hasta la corrupción total, algunos son intermedios en lo que no todos los asuntos se trata con corrupción y hay otros en los que absolutamente es más difícil que haya corrupción. Por ejemplo, yo les puedo compartir que los tribunales federales hay corrupción, sí, pero en muy poco grado a comparación con la de los estados. Los estados de verdad que se pasan. Y es algo que yo quiero que tomen en consideración. Por ejemplo, la Ciudad de México no se puede comparar con el estado de Tabasco. El estado de México no se puede comparar con el estado de Puebla. Y así sucesivamente. No todos los estados son así. Pero yo lo que les puedo decir es que ante todo esto, de manera razonable, debemos de dudar de todo esto, de todas estas autoridades, principalmente las policías que son el primer contacto. El documental demuestra que las policías no están preparadas, que las policías no tienen los recursos materiales necesarios para poder hacer una labor de investigación al momento de conocer un hecho delictivo. No tienen la facultad, no tienen las posibilidades, no tienen el sustento, ni siquiera tienen el apoyo de las propias autoridades porque ellos mismos son privados de la vida y nadie investiga por qué pasa esto. Ahora, las fiscalías, en el caso de los ministerios públicos, siempre van a estar comprometidos ante sus superiores. Por más absurdo que parezca, por más sin sentido que sea, siempre lo van a hacer así, porque desafortunadamente ese es su trabajo. Y se deben a los que los pusieron ahí. Ellos nunca se van a deber al pueblo porque el pueblo no los pone. Los pone gente que nadie conoce la mayoría de veces y que ellos se deben a estas personas. De igual manera son los jueces de control. Los jueces de control no los elige el pueblo. Los elige de acuerdo a cada Tribunal Superior de Justicia de una forma determinada. Pero no es por consenso de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Quien los pone, después le deben favores. Y esos favores se cobran después. Por eso tantas palancas, por eso tantas cosas que a veces sorprenden de por qué personas les pasa esto, por qué existen venganzas, por qué existen infinidad de cosas. Sí, la corrupción existe de esa forma. Y es también la forma en que son elegidos estos jueces. No todos los poderes judiciales son así, pero la gran mayoría, pues sí. Sin duda, todos se ponen de acuerdo.
Policía con Ministerio Público y Ministerio Público con jueces. Con decirlos, y se los digo por experiencia, hay veces que los jueces hablan con los ministerios públicos para que les digan cómo resolver las audiencias, qué les deben de decir, qué datos de prueba deben de incorporar y cuáles no, qué argumentaciones deben de sostener y cuáles no. Si vieran, de verdad que si vieran lo que estos ojos han podido percibir, se decepcionarían de su país y de su sistema de justicia. Y no importa aquí el tinte político, pero bueno, en fin. No quiero hacer este video tan largo. En tales consideraciones, recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y que nos vemos en el próximo video.